vamos a tener el sermón de hoy en otro texto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 18. Vamos a dar lectura del versículo 13 al 37. Dice así la palabra del Señor. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías? ¿Qué te has revelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joá al Rabsaces: te rogamos que no hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá y oídos del pueblo que está sobre el muro. Y Rabsaces les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de oliva, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses
de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos, y les contaron las palabras del Rabsaces. El cristianismo no es sinónimo de una vida fácil. Como cualquier ser humano, enfrentamos dolor, enfermedades, angustias, pérdidas, desilusiones, pero además, por seguir a Cristo, el cristiano enfrenta otra clase de lucha que no enfrenta el común de las personas. La presión constante que intenta alejarnos de Dios. Cada día habrá algo que buscará apartarnos de los caminos del Señor, que buscará enfriar nuestra fe o debilitar nuestra obediencia a Dios. A veces esta opresión llega en forma de oposición, de forma hostil, en forma de ataques, de amenazas, por causa de nuestra fe. Otras veces viene de manera más sutil, como algo cómodo, como algo atractivo, como algo aparentemente conveniente. Porque seguir a Cristo implicará muchas veces rechazar los caminos que al incrédulo le parecen normales y aceptables. Sin embargo, el que ama a Dios quiere hacer la voluntad de Dios y se abstendrá de cosas que parecen normales y aceptables para el común de la gente. La historia de Richard Wurmbrand refleja muy bien esta realidad. Él fue un pastor rumano que en la década del 40 comenzó a predicar el evangelio a los soldados soviéticos que estaban bajo el régimen comunista. Fue descubierto predicando el evangelio y por causa de eso fue encarcelado por más de 10 años. Durante ese tiempo estuvo aislado, sufrió torturas, flagelaciones y todo tipo de castigos. En su momento se le dio la libertad y pudo haber vivido tranquilamente ya siendo libre. Sin embargo, él decidió seguir predicando a Cristo, lo que le significó volver nuevamente a prisión. Historias como estas en la vida nos recuerdan que el cristianismo es una vida de resistencia. El creyente está expuesto a momentos de gran presión, de temor, de sufrimiento. Situaciones que intentan hacerlo desistir, a abandonar su confianza en Dios. Y en esta historia que acabamos de leer vemos algo así. Vemos al rey Ezequías y al pueblo judío siendo amenazados por un poderoso rey, por una poderosa nación, intimidados, pero también seducidos, tentados para someterse a ellos. Este pueblo, este imperio asirio, los tenía situados a los judíos, los tenía bajo su control, los tenía amenazados. Y Ezequías se vio en la situación de decidir si confiaría en Dios verdaderamente, si permanecería confiando en Dios o cedería ante la presión enemiga. Pensando en eso, lo que hoy veremos es la prueba de la confianza en Dios. La prueba de la confianza en Dios. Y lo veremos en 3 puntos. El primero de ellos es la provocación contra la fe. Veremos desde el versículo 13 al 30. Ezequías fue uno de los buenos reyes de Judá. De hecho, al principio de este capítulo, en el versículo 5, se nos dice que no hubo rey como Ezequías, ni antes ni después de él. O sea, fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Y él hizo reformas importantes. En este capítulo lo vemos. Él derribó los altares de adoración en los lugares altos para los dioses falsos. Él era alguien que tenía su confianza puesta en el Señor y que buscaba gobernar llevando al pueblo judío a tener su confianza en el Señor. Él hizo grandes reformas religiosas. Sin embargo,
a pesar de ser un hombre de Dios, de buscar ser fiel a Dios, intentando gobernar el pueblo como Dios quería, se vio enfrentado a este gran problema: la amenaza e invasión, la amenaza de ataque e invasión de este imperio asirio. Lo que no es poca cosa. El imperio asirio no era cualquier cosa, era poderoso militarmente, perverso, despiadado. Y prueba de eso es que el mismo autor de este capítulo nos muestra que este imperio ya había llevado cautivo al reino del norte, a Israel. O sea, era una amenaza seria para Judá. Tan cierta era esta amenaza que ya los tenía relativamente vencidos, ya los tenía acorralados. Y el versículo 13 los muestra claramente. Versículo 13 dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Siria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ellos ya habían impuesto tributo a Judá. Ezequías ya había debido entregar plata, talentos de oro. Se había visto en la obligación de desmantelar las puertas del templo para entregarle el oro al rey de Asiria. Sin embargo, eso no fue suficiente. El rey de Asiria no quedó satisfecho. Todo ese impuesto que estuvieron pagando no les sirvió de nada. Y aún más, ahora exigían dominarlos completamente. Los asirios querían el control total de Judá. Entonces, todo lo que Ezequías hizo no sirvió de nada. El rey no quedó satisfecho y en lugar de retirarse, el rey de Asiria no quedó satisfecho, envió a 3 generales. Y uno de ellos, el que más se menciona en este capítulo, es Rabsaces, que era el portavoz del rey asirio. Y se levanta él en este discurso amenazante y hasta blasfemo contra Dios para convencer a los judíos de que debían de rendirse. Y esto lo vemos en el versículo 17. Dice: con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Este ejército ya había tomado algunas ciudades fortificadas de Judá y estaba a un paso de tomar Jerusalén, a un paso de la victoria total, de la victoria absoluta. Porque Jerusalén no podría resistir por mucho tiempo. Estaban sitiados, estaban en un gran peligro. Y el versículo 27 lo refleja de una forma muy clara. Miren lo que dice Rabsaces, versículo 27. Y el Rabsaces les dijo: me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. ¿Qué es lo que intentaba hacer Rabsaces con estas palabras dichas al pueblo? Los judíos, Jerusalén estaba totalmente sitiada. Las ciudades fortificadas habían estado siendo tomadas. Rabsaces sabía que tarde o temprano se verían desabastecidos. Ellos terminarían muriéndose de hambre, sin nada que comer, sin nada que beber. Y ante ese escenario, sabían que la invasión iba a ser una cosa totalmente sencilla. Un pueblo totalmente desprotegido, sin fuerzas para luchar. El dominio iba a ser prácticamente sin batalla, porque estarían flacos, desnutridos, muertos de hambre. Esa es la provocación, esa es la invitación que hace Rabsaces. Entonces, ese era el estado también del pueblo de Dios. Ese era el estado de Judá. Un pueblo que estaba al borde de ser desabastecido y que estaba haciendo agua por todos lados, con sus enemigos en sus narices. ¿Se imaginan al pueblo de Dios y al rey Ezequías en esta situación? Recibiendo estas noticias: tal ciudad ha sido tomada por los asirios. Esta otra ciudad ha sido tomada por los asirios. Ahora, este general Rabsaces y su ejército están a las puertas, afuera de las murallas, listos para enfrentarnos.
tuvo que haber sido una situación bastante difícil y desesperante. Ver cómo el ejército se acerca y escuchar decir, estamos para dominarlos. ¿Acaso alguien podrá librarlos de esto? Era lo que este general les decía. Y parece que todo estaba perdido para Ezequías y el rey de los judíos. Nadie más podía ayudarle, ni siquiera algún tipo de alianza con otra nación poderosa como Egipto. Nada podía ayudarles. Ahora, una cosa importante que podemos decir y podemos notar es que si bien Ezequías era alguien celoso del Señor, que amaba a Dios, que buscaba agradar a Dios, pero a pesar de eso, de buscar hacer la voluntad de Dios, eso no le significó estar libre de enfrentarse a esta gran prueba. Esta gran prueba que implicaba o entregarse al enemigo y hacer alianzas con ellos, o esperar en Dios y confiar en Él. Y esto es una clara muestra para nosotros, hermanos, que podemos estar haciendo la voluntad de Dios. Podemos estar sirviendo a Dios en nuestra vida, buscar agradarle constantemente, pero eso no significa que estamos exentos de experimentar pruebas extremadamente difíciles. No estamos libres de ataques que llevan a nuestra fe y a nuestra confianza en Dios al extremo. Hermanos, no existe la vida cristiana sin pruebas. No existe la vida cristiana sin lucha. La vida cristiana no es un camino de rosas. No es un cuento de hadas donde no hay lágrimas. Las hay. El mismo Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El que no esté dispuesto a abandonar a su madre o a su padre por mí, no es digno de mí. El cristianismo, el evangelio, la vida cristiana, trae pruebas y situaciones difíciles. Ahora, Rabsaces busca intimidar a todo el pueblo. Versículo 28 al 30 dice, entonces Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Rabsaces comienza a hablar en lengua hebrea, judía, y no en arameo, que era la lengua política o internacional del momento, para que el pueblo pueda escucharle, para que deje de confiar en Ezequías, para que deje de esperar en Dios y prefieran rendirse a los asirios. Ahora, esto es mucho más que un drama bélico. Esta es la palabra de Dios y tiene mucho que decirnos hoy. Aunque hoy el pueblo de Dios no está en un contexto distinto, no está delimitado por una nación étnica, pero aún así los cristianos enfrentamos fuerzas contrarias a Dios. La Escritura, de hecho, nos menciona 3 grandes enemigos, 3 grandes adversarios que el cristiano enfrenta. El primero de ellos es Satanás y sus demonios, que buscan engañar, tentar, destruir y apartar a los hijos de Dios, de que los hijos de Dios aparten su confianza en Él. Y aunque su derrota es segura, su actividad es real y puede causar mucho daño. Pero no solo enfrentamos a Satanás, también enfrentamos al mundo. Y cuando la Biblia habla de mundo, no se refiere solo a la creación, al mundo físico, sino que se refiere también al sistema de pensamientos, de valores, de deseos que se oponen a Dios. Por eso el libro de Romanos nos dice, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice, no os conformaos a este siglo o a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el cristiano es llamado a renovar su forma de pensar y no adaptarse a la manera de vivir del mundo. El mundo ejerce una presión constante, quiere moldear nuestra manera de pensar,
quiere o busca llevar que nuestras prioridades sean cambiadas, que ya no sean según la palabra de Dios. Busca moldear nuestra conducta. Y cuando un cristiano decide obedecer a Dios, muchas veces tendrá que apartarse de seguir lo que al mundo le parece normal o aceptable o correcto. Y cuando el cristiano hace eso, el mundo pone en marcha su ataque, trayendo rechazos, trayendo burlas, oposiciones de todo tipo, incluso consecuencias dolorosas. Algunos pueden perder amistades, oportunidades de trabajos, o son tratados como ignorantes, como fanáticos, por simplemente querer ser fieles a Dios. El mundo buscará llevarnos a la desesperación, a la ansiedad, a la renuncia. Y junto con estas presiones externas, también existe una lucha interna. El creyente no solo enfrenta a un enemigo poderoso fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. Están nuestros deseos pecaminosos que constantemente surgen y que nos inclinan a buscar o a ser seducidos por el mal. Ahora, Rabsaces, en cierta forma, representa a estos enemigos. No solo intenta lograr su objetivo con la fuerza, con la amenaza de un gran peligro, sino que también a través del engaño, porque Rabsaces le ofrece alternativas tentadoras a los judíos, cosas que pueden ser no tan malas para los judíos. Y eso lo vamos a ver en el segundo punto de este sermón. El engaño que busca apartar al pueblo de Dios, desde el versículo 31 al 35. El discurso de Rabsaces continúa y pretende dar una solución que sirva para sus propósitos. Versículo 31 y 32 dice: no escuchéis a Ezequías, porque así dice al rey de Siria: haced paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Rabsaces, en busca en nombre del rey de Asiria, buscando convencer al pueblo de rendirse, les da ciertos ofrecimientos. Les promete una tierra donde habrán los recursos necesarios para la vida. Según Rabsaces, los llevaría a una tierra donde habría grano, donde habría pan, donde habría aceite y vino. En el fondo, Rabsaces está diciendo que el rey de Asiria les daría todo lo necesario y sería su proveedor en lugar de Dios. Ellos tendrían todo lo que necesitan. Ahora, un detalle que los comentaristas notan con respecto a este ofrecimiento es que puede haber una especie de ironía de Rabsaces, porque les menciona una buena tierra, abundante, probablemente recordándoles o haciendo alusión que aquella gran promesa que ellos recibieron en el pasado cuando salieron de Egipto, aquella tierra prometida donde fluía leche y miel. Bueno, Rabsaces les dice: aquí ustedes vendrán a otra buena tierra donde tendrán todo lo que necesitan. El llamado del rey de Asiria y su siervo, Rabsaces, era que no pongan resistencia, que se rindan, que se sometan a ser esclavos de Asiria, que se vayan cautivos y deportados, y que esta deportación traía estas ventajas. Intenta convencerlos que no había mejor opción que esta. Están rodeados, no tienen mejor opción que esta. Y lo que les ofrecemos no está mal. A veces las presiones parecen más atractivas, seductoras, e incluso pueden verse como permitidas por Dios, como agradables. En ocasiones, hacer la voluntad de Dios o resistir, esperar en Dios, es la decisión menos seductora, menos fácil.
en comparación con lo que el mundo nos ofrece. El mensaje del mundo es: entrégate a tus presiones, haz concesiones y tu vida será más fácil. Evita el sufrimiento, toma este camino más corto y vas a disfrutar de estos otros beneficios. No está tan mal este otro camino. Tal vez puede presentarse como un ofrecimiento en el trabajo, como una orden que no es ética o correcta, o tal vez en forma de un amigo que te dice: ¿sabes qué? Esto no es tan grave. No te hagas problema con esto. Date un respiro. Pásala bien un rato. En fin. Y es así como aparecen estas presiones o estas alternativas que no parecen tan malas. Ahora, Rabsaces no solo utiliza estas alternativas seductoras, sino que también usa el engaño. Utiliza el engaño. Y en medio de toda esta forma de expresarse, llena de orgullo, de altivez, Rabsaces incluso utiliza al mismo Dios para engañar al pueblo judío. Utiliza el mismo nombre de Dios y la providencia de Dios para engañarlos. Miren lo que dice el versículo 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Este general dice que Dios lo ha mandado a que vaya por ellos, a que destruya a Jerusalén. Usa a Dios para llevar a cabo su plan, para jactarse, para aterrorizar al pueblo de Dios. Para este general, el Dios de Israel no es más que cualquier otro Dios, como cualquier otra divinidad local. Ellos ya han vencido otros pueblos que tenían su confianza en sus dioses, por lo tanto esto no es distinto. El Dios de Israel, Jehová, Yahvé, es lo mismo. Miren lo que dice el versículo 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? El problema para este general es que el Dios de Israel no era como cualquier otra divinidad local, no era como los demás dioses, sino que era el creador del universo. En nuestro caso, el enemigo utiliza el mismo libreto. Buscará hacernos dudar de Dios. Siempre intentará llevarnos a la situación donde nos haga pensar que Dios no nos puede ayudar, que Dios no está presente o que Dios simplemente no existe. ¿Cuántas veces te has visto en la situación en que tu fe tambalea? En que las preguntas comienzan a rondar en tu cabeza. ¿Tiene sentido seguir este camino? ¿Tiene sentido seguir confiando en Jehová? ¿O cuántas veces has visto a alguien alejarse porque parece que Dios no le ha respondido? No le ha dado la vida que querían. Existen muchas personas que se han sometido a las mentiras y a las presiones del mundo. Dios, Jesús y el Evangelio es igual a toda creencia religiosa. No vale la pena continuar, no vale la pena forzarte, porque solo te va a traer problemas. O al contrario, van a aumentar tus problemas por esta creencia que tienes. El enemigo siempre buscará alejarte de la verdad, alejarte del Dios verdadero, y buscará cualquier situación para hacerlo. Las atracciones del mundo y hasta tus deseos engañosos. Pero por el contrario, a lo que este enemigo estaba diciendo, o a lo que el mundo dice, o a lo que nuestro propio corazón a veces puede pensar, Jehová es Dios de dioses, es Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible. Y no hay nadie como Él, como nos dice Deuteronomio 10:17. Pero ¿sabes qué? Lo más esperanzador para nosotros es que tú y yo y toda la humanidad puede comprobar que esto es así, que no hay Dios como Él, que Él es poderoso, que Él es temible. ¿Por qué? Porque Dios ha venido en forma de hombre
a este mundo. Y todo el mundo y toda la humanidad es testigo de su existencia. Él vino con nosotros. Él vino a morir por nosotros y resucitó por nosotros. Su existencia es tan evidente que incluso la historia lo presenta. Hay un antes y un después de Cristo. Por lo tanto, cuando asomen las dudas, cuando la confusión aparezca, cuando comiencen los cuestionamientos hacia Dios, hacia su poder, hacia su bondad, su amor, su existencia, recuerda al Emmanuel, al Dios con nosotros, que está ahí, con nosotros, y vino por nosotros. Y esa es la prueba que Dios realmente está presente, que Dios realmente es poderoso y que Él realmente no nos ha abandonado. Pero, ¿cómo respondería el pueblo a toda esta amenaza, a este gran problema? Y esto lo veremos en el último punto del sermón. La resistencia paciente ante las provocaciones, del versículo 36 al 37. ¿Cómo responde el pueblo ante la provocación? Ante las amenazas, ante las ofertas de un mejor lugar o ante las blasfemias y un ataque directo a Dios. Bueno, en lugar de caer en la provocación, el pueblo actúa con paciencia y, aunque con dificultades, en obediencia. Miren lo que dice el versículo 36. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. El pueblo no se dejó seducir o engañar por el discurso del enemigo. El esfuerzo de Rabsaces de provocar que el pueblo se rindiera, fracasó. Ahora, eso no significa que no estaban atemorizados o aterrorizados con todo esto. Porque el emisario del rey Ezequías, el texto nos dice que va con sus vestiduras rasgadas o rasga sus vestiduras como una señal de luto, como una señal de dolor, de quebranto, de tristeza. En realidad ellos estaban muertos de miedo, pero aún así no se rindieron. Ellos están ante una situación de gran presión emocional, temen por el reino, temen por sus vidas, temen por la vida de sus familias, por el futuro del pueblo. Saben que todo está en riesgo. Sin embargo, no cedieron a la presión. Y en lugar de eso, esperaron. Esperaron en Dios. Y eso es lo que todos nosotros somos llamados a hacer. Cuando aparece la presión grande, cuando una situación extrema nos lleva a pensar que no damos más, pero ¿qué es lo que nos dice Dios? Resiste y espera en mí. Resiste y confía en mí. Cuando seas tentado a hacer concesiones, resiste y espera en el Señor. Cuando hacer el bien y agradar a Dios parece no traer ningún resultado a tu vida, resiste y espera en Dios. Cuando ser discípulo de Jesús significa pérdida, resiste, espera en Dios. Cuando pierdes el amor de tus padres, de tu familia, de un ser cristiano, porque amas a Jesús, porque amas más a Dios, bueno, Dios te dice, resiste y sigue esperando en mí. Incluso cuando tus propios deseos asoman una y otra vez a tu corazón y te digan, date un descanso de tu fe, resiste y continúa confiando en el Señor. Porque Él no ha dejado de estar en control y jamás dejará de estar. Somos llamados a esperar y confiar en Él. El final de esta historia lo vemos en el capítulo 19, en el siguiente capítulo, donde Ezequías clama con todo su corazón al Señor y Dios responde. Y de hecho, Dios le dice a Ezequías que el rey de Asiria no entrará a la ciudad y no tirará ni una sola flecha. Y no solo eso, sino que Dios le dice a Ezequías que defendería a su pueblo y esa misma noche
185.000 personas del campamento asirio mueren por el ángel de Jehová. El ángel de Jehová asesina a 185.000 asirios que estaban por asolar a los judíos. Nínive, y no solo eso, Sennacherib, el rey de Asiria, murió asesinado por sus propios hijos mientras oraba a su propio Dios en Nínive. Ahora, este era el Dios de quien Rabsaces se burlaba, a quien provocaba y a quien usó para lograr su cometido. Pero Dios era un mayor y no abandonó a su pueblo ni a Ezequías. Ahora, puede ser que Dios no responda siempre de la manera que esperamos, pero sí podemos confiar en Él, porque nada puede hacerle frente. Nada ni nadie podrá impedir que Él lleve a cabo su plan, que Él haga su voluntad. Puede ser que las presiones enemigas nos lleven a pasarlo mal, pero si esperamos en Dios, Dios no nos fallará. Y puede que en esta vida o en su regreso, pero Dios siempre pondrá todas las cosas en el lugar que corresponde. Dios en algún momento pondrá las cosas en su lugar. Y de eso podemos estar seguros. Y eso es lo que hizo con este pueblo enemigo. Por último, somos llamados a resistir, pero no lo hacemos solos. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y tenemos la posibilidad de resistir y triunfar y ser victoriosos gracias a uno que resistió hasta el final, por amor a nosotros. Y hoy Él está en cada una de nuestras batallas y en cada una de nuestras prisiones. Y un día, cuando Él vuelva, habrá una batalla final. Y todos aquellos que hayan confiado en Él, que hayan esperado en Él, tendrán esta victoria y descansarán. Descansarán finalmente de todo ataque, de toda presión enemiga. La batalla concluirá, la batalla acabará. Y si quieres ser de aquellos que descansen en esa victoria, quieres ser parte de aquellos que se alegran, bueno, debes aferrarte a Cristo. Debes seguirlo, creer y confiar en Él, ponerlo como tu Señor, como el Salvador de tu vida, ser su discípulo, y pese a todas las fuerzas contrarias que te lleven a dejarlo, tú permanece confiando en Él. Para eso, para esa gran victoria, para ese gran descanso, debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Aun cuando la oposición nos llame, nos empuje a abandonarlo.